Antonio, se sienta Alicia. Antonio, crec que ja estem tots, perquè com més o menys venim sempre els mateixos, ja estic comptabilitzats i a veure les cares més o menys. No sé si vindrà alguna més ja, però crec que podem començar. Bé, sigueu com sempre, tothom, totes i tots, això que se repeteix tant en masculí i femení, benvinguts al quart cicle de conferències sobre canvi climàtic que organitzen AMNAL Ecologistes en Acció, la revista digital Agalamanda i Ecologistes en Acció del Sénia. Un cicle que compta amb el suport econòmic i d'infraestructures de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Vinaròs, a la qual agraïm la sessió d'este, no ens cansem mai de dir-ho, d'este auditori que és tan còmode i s'està tan bé. I comencem avui gestionant que hi ha un munt d'estudiants arreu del món que s'han aixecat en peu de, anava a dir de guerra, però és de pau i de reclam per un medi ambient que ja arribem tots tard perquè portem 4 anys dient que ja no té retorn. És el quart cicle i abans li dia aquí que pareix que portéssim ja 5 o 6 anys o 7 perquè bé, el missatge que queda al final és un poc més que depriment, bastant realista, no? De com està la situació i de què en fem front en este vaixell que va per l'espai i que es denomina Planeta Terra. Aquesta conferència inaugura el cicle aquí a Vinaròs, un cicle que en aquesta edició comptarà, a més de la de Teo, en 2 xerrades més, la de Juan Carlos Lino, llicenciat en Biologia i doctorat en algues tòxiques. Ha treballat durant 20 anys amb la Conselleria de Medi Ambient i Pesca en detecció de microàlgues tòxiques i en l'actualitat imparteix classes de química ambiental a un institut de Sabadell, que pot semblar així, algues tòxiques i tot això com molt, però ell ho fa d'una manera molt entenedora, molt propera i la veritat és que resulta molt interessant com ho explica. També, finalment, i per acloure el cicle, comptarem amb Elena Muñoz i Montserrat Argullós, que són agents rurals de Catalunya, i Montse López, que és tècnic de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de Catalunya. Ens ensenyaran de manera conjunta les estratègies seguides a la ciutat de Barcelona i perifèria per localitzar i cartografiar nius d'espècies insectívores i protegides. Però centrant-nos en la conferència de la qual gaudirem avui, el títol és prou interessant i també bastant preocupant, és la pèrdua de biodiversitat. Cal destacar que la crisi climàtica i aquesta pèrdua són els 2 principals reptes als quals s'enfronta la humanitat. El terme, tot i que molts i moltes de vosaltres el coneixeu i segurament millor que jo, fa referència a l'àmplia varietat d'éssers vius sobre la Terra, així que segons els principals indicadors en els quals ens movem i dels quals s'han donat puntuals detalls al llarg d'aquesta quarta edició, tot apunta que tindrem que fer front a la pèrdua d'aquesta varietat, quelcom que per a moltes i molts en resulta dramàtic. Entre algunes de les raons d'aquesta pèrdua s'assenyala la sobreexplotació del medi natural, la pèrdua d'hàbitats de les espècies, la contaminació del medi ambient, la introducció d'espècies exòtiques invasores i els efectes, evidentment, del canvi climàtic. Per tal que ens parle de tots aquests temes i de com veu des de la seva perspectiva què és el que està passant i què ens espera en un futur més o menys immediat, contem aquesta tarda amb Teo, a ver si lo digo bien, Teo. No he ensayado ni nada, pero Oberhuber, más o menos, coordinador d'Ecologistes en Acció, però a més és un dels fundadors d'aquest moviment ecologista i coordina l'àrea de conservació de la natura. Està especialitzat en la defensa de la biodiversitat i té una trajectòria personal d'implicació en l'ecologisme de més de 40 anys que es diu Pronte. A més, ha participat en nombroses reunions sobre diversitat en el Ministeri de Medi Ambient. Y Teo, estaría bien que nos hicieras un apunte sobre qué pasa en estas reuniones, porque el resultado no sé yo si es muy evidente.
ell defensa, en alguna entrevista que jo he estat mirant per la xarxa, defensa que una de les solucions i mecanismes per a frenar el canvi climàtic és plantar arbres, ja que el desenvolupament urbanístic ha impactat en la desaparició d'espècies autòctones. També adoptar mesures d'estalvi energètic en el consum de l'aigua i, resumint, i el més important, necessitem un canvi ampli en la concepció i la manera que ens relacionem amb la natura. Una altra afirmació que porta el seu segell i amb la qual estarem, almenys el que participem avui d'aquesta xerrada, d'acord, és que a Espanya hi ha una creixent consciència ecològica, però més de discurs que de fets. Res més, donar la benvinguda a Teo i agrair-li enormement que pugui estar avui entre nosaltres. Muchas gracias, Teo. Empieza cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos, bueno, especialmente a los organizadores. A ver, ahora parece mejor. Muchas gracias a las entidades organizadoras de estas conferencias. Bueno, yo soy de Ecologistas en Acción, todos más o menos conocéis, supongo, lo que es Ecologistas en Acción. Somos una gran confederación de grupos ecologistas de todo el Estado español. Una de nuestras habilidades o características, mejor dicho, es nuestra amplia distribución territorial. Somos la unión de muchos grupos, pequeños, medianos o grandes, de nivel local, regional o autonómico, y eso es lo que de alguna forma también explica que estoy aquí, porque está aquí el grupo de Ecologistas en Acción SAPNAL, y que bueno, es un grupo además especialmente activo y del que desde Ecologistas en Acción nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que hace. Voy a hablar de la pérdida de biodiversidad. Es cierto que voy a tener que hacer una intervención bastante general, sin poder entrar al detalle de toda la problemática a la que nos vamos a encontrar durante la charla, y sobre todo también un poco plantear pues, algunos de los retos que tenemos de cara al futuro. Siempre se ha hablado de la importancia del cambio climático y se relaciona con la pérdida de biodiversidad, especialmente ahora que estamos ante esta emergencia climática que está consiguiendo importantes movilizaciones, pero es cierto que de alguna forma el cambio climático, llevamos 30 y tantos años hablando nosotros de cambio climático, planteando la existencia de este problema. Durante muchos años se nos negó, afortunadamente ahora ya solo 4 locos se atreven a negarlo, pero es cierto que de alguna forma la pérdida de biodiversidad, que tiene un nivel similar a nivel de importancia, las consecuencias de la pérdida de biodiversidad se pueden comparar en buena medida con el cambio climático, y además son dos problemas que de alguna forma podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda. Es decir, las soluciones al cambio climático tienen que pasar también por la conservación de la biodiversidad y a la inversa. De hecho, en el pasado hemos visto algunos intentos de detener el cambio climático con medidas que generaban impactos importantes sobre la biodiversidad. Entiendo que posiblemente no va a ser muy necesario, pero obligatoriamente tenemos que empezar hablando de qué es la biodiversidad. Entiendo que todos vosotros más o menos lo conocéis. A mí me gusta una definición que es muy cortita y muy simple de qué es la biodiversidad, que es la variedad de todo lo vivo. Todo lo vivo está recogido en esta biodiversidad, pero es cierto que además tiene una serie de componentes. Estamos hablando de las especies, estamos hablando de los ecosistemas, de la diversidad genética, de la relación que hay entre todos estos, los procesos ecológicos, que durante la charla veréis que tienen bastante importancia, que se han generado y que se siguen generando afortunadamente, y esta biodiversidad, esta suma de especies, de ecosistemas, de diversidad genética, pues es lo que de alguna forma hoy en día se resume como vida. Por eso digo que de alguna forma se puede
decir o simplificar que la biodiversidad o la diversidad biológica es la suma de todo lo vivo. La realidad es que nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro planeta, tiene una biodiversidad muy amplia. Todavía a día de hoy ni siquiera sabemos exactamente cuántas especies existen en nuestro planeta. Hay debates entre los científicos, ahora parece que ya hay un cierto consenso que podríamos estar hablando de 8 millones, pero hay algunos estudios que estiman que podría ser hasta 13 millones, incluso algunos superiores, y resulta muy llamativo que seamos capaces de ir a la Luna. Hacía muchos años que vamos a la Luna, que podamos mandar sondas, naves a Marte, a estudiar muchos planetas lejanos, y sin embargo lo que tenemos aquí, lo cercano, lo importante, de lo que dependemos, como vamos a ver, pues lo desconocemos mucho, y esto es algo preocupante a estas alturas. Hay muchos datos que se dan últimamente de cuántas especies se pueden extinguir. Personalmente no me gustan mucho estos datos porque son todos estimaciones poco fiables o con poco detalle, pero bueno, una de las cifras quizás con mayor apoyo científico plantea que se pueden estar extinguiendo en torno a 3 especies a la hora en el mundo. Especies que, como digo, la mayoría de ellas ni siquiera conocemos, no han sido descritas. Lo grave es que desde hace ya unos años hay un consenso científico que dice que estamos en la 6ª extinción, es decir, el 6º periodo de extinción masiva que se ha dado en este planeta. Sin entrar a profundizar sobre cuáles son todas estas extinciones, como digo, estas son las grandes. Ha habido muchos periodos de extinciones, de mayor intensidad, afectando más a un grupo de especies que a otros, pero aquí podemos ver cómo ya desde el Paleozoico, luego en el Devónico, luego entre primaria y secundaria, se han producido periodos de extinción, algunas además muy dramáticas, donde, por ejemplo, se calcula que perecieron el 90% de todas las especies marinas y terrestres, sobre todo en aquel caso marinas. Pero quizás la más conocida es la 5ª extinción, donde desaparecen los dinosaurios, y que, bueno, pues eso posiblemente lo ha hecho lo más famoso. ¿Cuáles? Algunos aspectos llamativos es: ¿somos los humanos, estamos siendo los humanos capaces de provocar un impacto similar al que llevó a la extinción de los dinosaurios? ¿Tenemos ya esa capacidad destructora? ¿Somos capaces de allí de donde venimos, de aquellas especies con las cuales hemos compartido nuestro futuro antes de incluso de ser especies humanas, ahora mismo las estamos eliminando, las estamos envenenando, las estemos destruyendo aquellos ecosistemas? Bueno, pues esto la ciencia dice que sí, y no estamos hablando de ahora. Estamos hablando ya, por ejemplo, en 1995, una de las frases que se hizo célebres, donde decía: el Homo sapiens está ya maduro para ser el destructor más colosal de la historia. Parece increíble que una de esas especies pequeñas, minúsculas y muy jovencita, muy nueva, porque llevamos muy poco tiempo sobre el planeta, tenga esta capacidad. Durante muchos años hemos disfrutado de datos muy parciales sobre cuál era la intensidad de estos impactos. Pero recientemente, sobre todo gracias a un estudio realizado por el IPBES, una plataforma intergubernamental que se centra en estudiar la biodiversidad y que por encargo de Naciones Unidas elaboró este informe. Este informe se presentó el pasado mes de mayo y posiblemente es el informe o los datos que mayor alcance han tenido en los medios de comunicación masivos, donde normalmente no se habla de estos temas. Quizás porque
Han participado un número muy amplio de expertos, porque se han analizado y se han estudiado en torno a unas 15.000 investigaciones parciales que se han podido aglutinar. Bueno, pues algunos de los pocos datos, o sea, nos da muchos datos, algunos de los pocos que vamos a hablar de este informe, nos dice pues, que en torno al 25% de las especies que existen en nuestro planeta están amenazadas, y que de ese porcentaje 1 millón en concreto pueden estar en peligro de extinción. Evidentemente aquí estamos hablando mucho del grupo de invertebrados, de insectos, que son los que menos se han estudiado, que son más difíciles de estimar hasta qué punto esos datos son fiables, pero desde luego es el dato más fiable que tenemos ahora mismo. Este IPBES, este centro, está jugando ya un papel similar al que viene realizando en el cambio climático, también que no se le llaman así, pero también es un panel intergubernamental, al fin y al cabo, que es el que ha dado pues, prácticamente todos los datos que conocemos sobre impacto de cambio climático. Y al estar reforzado por Naciones Unidas, de alguna forma pues, ha alcanzado pues, una magnitud y un reconocimiento más importante o mayor a todos los anteriores. Aquí nos dan muchísimos datos, por ejemplo, de las especies que están en peligro de extinción, y hay porcentajes pues, especialmente llamativos, pues, el 40% de los anfibios, casi el 33% de corales, tiburones, 33% de mamíferos marinos, 25% de vertebrados terrestres, de agua dulce y marinos, y ahí se empieza a incorporar también datos globales a nivel de especies vegetales, donde por ejemplo dice que esa pérdida de especies vegetales es 500 veces mayor que la ratio natural de extinciones. A eso le podemos sumar algunos datos de la FAO, por ejemplo en este caso sobre la diversidad genética de los cultivos. Como digo, esto ha llamado mucho la atención en los medios de comunicación, pero no es nuevo. Está totalmente en línea con los informes anteriores que existían y con los informes más parciales o globales que se han venido realizando. Incluso hay estudios posteriores que corrigen ya al IPBES y concretamente con el tema de los insectos. Se ha realizado una revisión de más de 70 trabajos científicos sobre la situación de diferentes grupos de insectos, y ya se está hablando que el 80% de las especies de insectos que existían hace solo 30 años en nuestra historia no es nada, 30 años es un suspiro para nuestro planeta, hace ya que están desapareciendo. Habla de que el 41% de las especies actuales están en disminución y que el 30% se encuentran directamente amenazadas o que ya estarían en la categoría de amenazadas. Evidentemente, cuando hablamos de invertebrados, el principal problema es la falta de estudio, la falta de conocimiento real, pero estas conclusiones por primera vez han puesto el foco en insectos, en los insectos, en invertebrados, y ya llama la atención. Por ejemplo, como anécdota, poco después de la publicación de estos estudios, y en concreto de un estudio que se hizo en Alemania, el Estado, el gobierno alemán, ha puesto en marcha un plan para luchar contra la extinción de los insectos, dedicando 100 millones de euros, que es una respuesta rápida a un problema concreto que lamentablemente está muy lejos de lo que se hace en nuestro país. Pero lo digo también sobre todo como ejemplo de hasta qué punto estos datos, hasta qué punto estas informaciones están teniendo una repercusión ya importante. Bueno, el IPBES también nos da datos importantes a nivel de especies extinguidas. Aquí nuevamente son sobre todo de vertebrados, que es de donde más información se dispone. Pero además el IPBES
nos regala datos contundentes como que el 75% del medio ambiente terrestre estaría severamente alterado por la acción humana. En el caso del medio marino pues habla de un 66%, que el 40% del aumento de la huella de carbono de turismo solo por actividades turísticas ha pasado ya, se ha incrementado en un 40% de 2009 a 2013, es decir, en muy pocos años. Bueno, reafirma datos que ya había sobre la desaparición de los humedales, sobre cómo está afectando el aumento de las emisiones, todos estos datos son a nivel mundial, y cómo también los problemas de sobreexplotación en los peces marinos. Luego podemos ver algún dato. Lo más preocupante posiblemente de este informe es que nos dice que la tendencia negativa que marca estos estudios, los resultados que han obtenido, hace o se prevé que continuarían al menos hasta 2050, seguramente más allá, debido pues, a estos cambios de usos del suelo, a estas amenazas de explotación, al cambio climático, etc. De alguna forma nos deja claro el mensaje que, parecido a lo que ocurre con el cambio climático, parecido a la información que tenemos, la actuación inmediata de detener la pérdida de biodiversidad posiblemente no impediría que sigamos teniendo durante, por lo menos hasta 2050, aunque ellos también hablan de que podría ser más allá, estos impactos. En España los datos oficiales que se dan son bastante ridículos, como siempre centrados en aves, en mamíferos terrestres, en los peces, en fin, en los vertebrados, olvidándose de los invertebrados. Aquí es muy curioso cómo, cuando hablamos de los vertebrados, esto supone en torno al 2% del número de especies de biodiversidad española. Y sin embargo, hay algunas gráficas muy interesantes de cómo la gran mayoría de las investigaciones y de los planes que se ponen en marcha en las administraciones están centrados en los vertebrados. Lo cual nos indica claramente que tenemos que empezar a cambiar un poco el foco y prestar más atención a los invertebrados, que además van a ser esenciales a medio plazo. Pero bien, ¿por qué ocurre esto? Aquí evidentemente esto no es accidental, en esta ocasión no ha caído ningún meteorito en nuestro planeta. Esto tiene un responsable que, como decíamos antes, dentro de la sexta extinción, la principal característica es que ha sido causada por los humanos, pero también de que es la primera gran extinción que vamos a sufrir o que ya estamos sufriendo los seres humanos. Y este detalle, dado lo egoístas que somos, los antropocéntricos, dado que nos miramos mucho el ombligo, es muy importante. Y posiblemente también es una de las formas de llegar a la gente y de empezar a concienciar. Vale, pues esto está pasando sobre todo por la existencia de muchas, aquí están resumidas en 5, causas directas que provocan esta situación. Por supuesto, la destrucción del hábitat, la alteración de cambios de uso del suelo es esencial, la sobreexplotación, sobre todo en el caso de las pesquerías, pero también lo que es la persecución directa, aunque hay algo sí se ha avanzado últimamente, el cambio climático, la contaminación, los vertidos, el plástico, contaminación difusa, contaminación atmosférica, los pesticidas, que juegan un papel muy importante cuando hablamos de biodiversidad, o el tema de las especies exóticas invasoras. El problema es que en todos estos años no se están poniendo medidas concretas suficientes para detener, desacelerar estas amenazas. De hecho, por ejemplo, si miramos en nuestro entorno inmediato, la situación es justo la contraria. Si hablamos de especies invasoras, que yo creo que todos posiblemente habéis oído hablar del problema que supone, en nuestro país, el año pasado, el gobierno, bueno, fue a instancia del Partido Popular, pero bueno, el Parlamento
español aprobó una modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad para permitir la introducción de ciertas especies invasoras, porque había presiones por ciertos sectores, sobre todo en este caso pescadores, pero también cazadores, para que con fines de caza y con fines de pesca se pudiesen seguir introduciendo. Por otro lado, el gran problema es que no tenemos, para frenar esta amenaza, no tenemos ni sistemas de alerta y detección temprana que coordine a todas las administraciones y que permita que en cuanto se detecta pues, el mejillón cebra, se actúe de forma inmediata y no pasen meses o años que permiten o ayudan que el mejillón cebra ocupe casi prácticamente toda la cuenca o pueda estar ocupando casi toda la cuenca. En la contaminación algo hemos avanzado. Cuando hablamos de contaminación atmosférica se ha incrementado la sensibilidad, los datos de muerte son llamativos, pero sobre todo en la contaminación difusa no solamente no avanzamos, sino que retrocedemos. El caso, por ejemplo, de los pesticidas. Sabéis que nuestro país tiene a bien ser el país que más pesticidas consume de toda la Unión Europea. La Unión Europea se estableció el objetivo de reducir el uso de pesticidas por los riesgos que tiene para la fauna, incluso para nuestra propia vida a través del consumo de estos productos. Pues bien, no solamente nos está avanzando ahí, sino que el Ministro de Agricultura, bueno, España, en la Unión Europea, está jugando un papel muy activo para que se sigan autorizando incluso nuevos productos hasta ahora no autorizados por la Unión Europea. Y de estos son de algunos de los temas que hablamos en esas reuniones con el Ministerio, donde tratas de trasladar toda esta información, donde pone sobre la mesa los informes que hay sobre cómo los pesticidas es el principal responsable de desaparición de los insectos, pone sobre la mesa estudios que dicen que podríamos quedarnos sin insectos dentro de 100 años, y vuelvo a repetir, 100 años no es absolutamente nada, pones de manifiesto cómo dependemos de los insectos polinizadores para vivir. Supongo que todos un poco conocéis hasta qué punto se calcula que el 90% de nuestras plantas dependen de los insectos como polinizadores y en torno al 70% de la agricultura en nuestro país depende también en mayor o menor medida de los polinizadores, de estas abejas, de estos insectos, para realizar una labor fundamental para que luego podamos tener la fruta, la verdura con la que nos alimentamos. Todos estos datos, toda esta información la Administración lo conoce, lo ponemos en los consejos asesores de medio ambiente y luego consejos como el de parques nacionales, etc. Estos datos, pero los intereses económicos priman. A nivel de sobreexplotación dentro de la Unión Europea, con la nueva política pesquera, estamos intentando que se establezcan nuevos límites, sin mucho avance, y desde luego con el cambio climático la situación sigue agravándose. Pero, vale, estáis leyendo ahí que esas son las causas directas, pero ¿por qué hay estas causas? ¿Qué es lo que hace que destruyamos el hábitat o lo alteremos, que contaminemos, que abrimos las puertas a las especies exóticas invasoras, que haya una sobreexplotación? Ahora os dejo hablar. A ver, el egocentrismo que has dicho. ¿bien? El antropocentrismo. ¿Más cosas? Venga, son una palabrita cada uno. El capital. El capitalismo. La construcción masiva. Sí. Eso es lo importante, que de alguna forma nos demos cuenta... Y mequidensa. Que nos demos cuenta que detrás de estas causas hay otras. Hay otras causas que es el origen del problema. Nosotros nos consideramos ecologistas radicales. Radicales porque intentamos ir a la raíz de los problemas. Entonces aquí también tenemos que ir a la raíz de los problemas. Muchas veces en el movimiento ecologista hemos trabajado, por ejemplo, con el lince,
cuando en España no había ninguna administración que tomase medidas, en los años 80, la primera mitad de los 90, pero sin conseguir actuar sobre lo que podemos llamar causas subyacentes o causas indirectas. Y aquí evidentemente está el cordero. Evidentemente el modelo económico, que es el capitalista, la presión demográfica, somos cada vez más. El problema realmente no solamente es que seamos cada vez más, el problema es que cada vez somos más viviendo con más recursos. Si consumiésemos todos los mismos recursos que consume una población, por ejemplo, de Masái, no sería un problema. Evidentemente el problema es que todos queremos vivir bien, y esa es una discusión de qué significa vivir bien. Las presiones sociopolíticas juegan un papel también muy importante, incluso factores científicos, incluso factores religiosos. No sé, por ejemplo, si leéis el Génesis, supongo que algunos lo habéis leído, Dios dice que pone a los seres humanos en la tierra para señorear sobre todos los seres vivos. Nos está diciendo que nosotros somos el centro del mundo, lo cual es mentira, evidentemente, pero que además estamos aquí para poder decidir sobre todo lo que ocurra. Y en general, la falta de valores, el desapego, el vivir de espaldas en la naturaleza, el pensarnos que con dinero solucionamos todo, pero luego el dinero no se come. Entonces, de alguna forma, eso es uno de los retos que es importante que organizaciones, ciudadanos, nos demos cuenta que para defender el medio ambiente, para detener la pérdida de biodiversidad, o por lo menos reducirla, tenemos que actuar sobre estas causas subyacentes que evidentemente están lejos, son poderosas y se defienden. No solamente tenemos un modelo capitalista depredador que solamente le importa el beneficio económico a corto plazo y que cualquier dato que le ponga límites, que le ponga trabas a su objetivo central de crecimiento económico es ser el enemigo. Y evidentemente somos el enemigo. Es cierto que muchas veces hablamos y culpamos a las administraciones, pero las grandes empresas, que en el fondo son las que gobiernan, tienen mucha más importancia, tienen mucho más peso, y también ahí muchas veces tenemos que centrar nuestro trabajo. Es decir, tenemos que actuar sobre estas causas para buscar soluciones y para también detener la pérdida de biodiversidad. No nos vale solo con medidas, muchas veces de final de tubería, medidas muy locales. Y esto evidentemente supone un reto muy importante. Esta gráfica, no sé si la veréis bien, pero lo que hace es relacionar, en la parte superior tenéis los impactos indirectos, con flechas, tanto el aspecto económico, el demográfico, el sociopolítico, el cultural, lo relaciona a elementos concretos que juegan, como ejemplos, son muchos más, que juegan un papel fundamental, el tema de la población, el tema de la necesidad de más recursos, el consumo per cápita, que esto a su vez genera unas demandas para alimentos, demanda para energía, que a su vez son las que provocan estos impactos que llamamos directos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que con el modo de vida que elegimos cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos ese poder de decidir cómo voy a vivir yo, de decidir cuánto voy a consumir yo, de decidir cuántos kilos de plástico al día voy a comprar para luego generar residuos. Con esas medidas, que a veces son pequeñas, que a veces son insignificantes, pero tenemos también un poder importante. Siempre dejando claro que los máximos responsables del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, son las administraciones, son las grandes empresas, son el IBEX y sus amigos, etc. Pero que también nosotros podemos actuar, podemos cambiar.
Pero claro, cambiar estas reglas que se han impuesto, estas reglas de mercado o estas reglas sociales, suponen un auténtico reto. Y alguno podrá pensar, pero ¿no íbamos a hablar de animalitos? Es que esto también es biodiversidad. El problema es que cuando hablamos de biodiversidad, mucha gente ¿en qué piensa? En el tigre de Bengala, en el oso polar. Y evidentemente la biodiversidad es mucho más cercana, la tenemos nosotros mismos en nuestro entorno. Entonces tenemos que ser conscientes que también actuar sobre esos modelos económicos, actuar sobre el modelo de consumo, sobre el modelo de producción, también es importante para defender la biodiversidad. Pero claro, para cambiar todo esto tenemos que concienciar a la población. Para hacer todo esto necesitamos repensarnos internamente y hablarlo mucho y convencer a la gente de nuestro entorno. Y ese es uno de los grandes retos. Y para eso es importante que entre todos sepamos de por qué hay que conservar la naturaleza. Tengamos claro cuáles son las razones para ello, porque hay muchas posibles razones. Yo he resumido aquí en 6 razones, que podrían ser perfectamente 7 o 8, pero creo que estas 6 posiblemente sean las más importantes. Ecológica, científica, sanitaria, económica, estética, ética. Estas son algunas de las razones. Posiblemente alguno de vosotros se quedará con una, con 2 o con 3. Para mucha gente, por ejemplo, la estética le parece la menos importante. Para mí es muy importante que la naturaleza sea bonita, los paisajes, poder disfrutar viendo las aves, viendo los insectos, poder disfrutar viendo las mariposas. Para mí es una razón suficiente para conservarla. No necesito mucho más, pero es que además hay mucho más. Y yo entiendo perfectamente que diga no. Para mí la más importante es la económica, porque el dinero es lo que mueve el mundo. Muchas veces no somos conscientes hasta qué punto la biodiversidad es el elemento esencial para nuestras economías. Es decir, cuáles son las grandes actividades humanas que generan ingresos y que nos permiten tener un sueldo y tal. Estamos hablando de la agricultura, que ahí es mucho más evidente que está dependiendo de la naturaleza, que sobre ella desarrolla la labor. El turismo, que es un sector que, por ejemplo, aquí también es bastante importante. Hoy en día uno de los sectores que más beneficios económicos da, o que más dinero mueve, es el turístico, y el turístico depende directamente de la naturaleza, de tener una naturaleza agradable, de poder tener unas playas naturales, de tener un mar poco contaminado, de poder comer de unos peces no sobreexplotados. Este elemento es tan importante, pero muy poquitas veces lo identificamos. Hay un dato que me ha apuntado en el viaje según venía para acá, porque es un dato que sacó el propio la OCDE, que sabéis que es una organización europea dedicada a la cooperación y a la económica. Bueno, pues dentro de un estudio que ha realizado, hacía un cálculo, a ver si dónde lo apunté, porque lo estaba buscando antes, daba un cálculo de cuánto dinero puede estar moviendo, y concretamente estimaba que es en torno a 125 billones de euros con B, lo que la naturaleza aporta a la economía mundial. Es muy probable que esta cifra esté infravalorada. Es muy probable que no hayan tenido en cuenta todos los procesos ecológicos y todos los bienes o todos los elementos que favorecen nuestra vida y nuestra economía. Pero es un dato suficientemente potente y fuerte para valorar hasta qué punto la economía depende de la naturaleza. Y si la economía depende de la naturaleza, y la economía es lo más importante, de lo que se llenan las noticias, es de lo que habla el presidente de gobierno, es de lo que habla en el Congreso de los Diputados, ¿por qué la biodiversidad no se habla ahí?
¿Por qué la biodiversidad no lo habla desde luego el presidente del gobierno? En el Congreso de los Diputados muy poquito, y porque algún diputado lo saca, y no está en nuestra vida. La mayor parte de la sociedad, nosotros, si estamos aquí, es porque apreciamos la naturaleza, partimos de ese punto. Pero la mayor parte de la sociedad no es consciente de hasta qué punto dependemos de la naturaleza y hasta qué punto nuestro modelo, no nuestro modelo, nuestra economía depende de este aspecto. A nivel ecológico es fundamental. Los procesos ecosistémicos son los elementos que nos permiten respirar, comer, beber, vestirnos, construir nuestras casas. Todo esto tiene su origen en la naturaleza. Y por lo tanto, asegurarnos la conservación de esos procesos ecológicos es esencial también para vivir. A nivel científico, la naturaleza para la ciencia es como un libro que constantemente está leyendo, releyendo y corrigiendo. La investigación es esencial. La investigación es lo que ha conseguido que cerca del 60% de los productos farmacéuticos que consumimos tengan su origen directo o indirectamente, es decir, esté cogido producto de la naturaleza o copiando producto de la naturaleza, pero está basado en ello. Ya nos gustaría, creo que a la mayoría, poder no tomar pastillas y no tener que tener tratamientos médicos, pero es que también ahí está la naturaleza. A nivel estético, lo que os decía al principio, para mí y para muchas personas, salir al campo, pasear por un bosque durante media hora es esencial. No solamente por los aspectos estéticos, no solamente por la belleza, pero también por eso. Y la ética, evidentemente. Si por ejemplo, si hay alguien religioso o alguien católico, a pesar de lo que dice Génesis, supongo que pensaría que simplemente por el hecho, desde la perspectiva católica, de que esta naturaleza la ha creado Dios, sería una razón suficiente para conservarla. Sin embargo, hoy en día la mayor parte de la población de este país se supone que es católico y no lo respeta. Lo importante es que cogiendo 1, 2 o las 6 razones, bueno, se podría añadir, por ejemplo, la religiosa. En nuestro país no es tan habitual, pero en países como México, Sudamérica, la religión tiene una base en la tierra mucho mayor. Los dioses están basados fundamentalmente en la naturaleza. Aquí hemos perdido buena parte de esto, pero para mucha gente también la principal religión es la naturaleza, con lo cual yo lo que creo que tenemos que hacer el esfuerzo mental de pensar en estas razones, en cuál es la que a nosotros nos motiva o cuáles, y trasladarlo a la sociedad, porque es importante. El movimiento ecologista muchas veces, uno de los defectos que tenemos es que bueno, somos como una cebolla, pero nos quedamos en la primera capa. Y una de las cosas que tenemos que aprender es arrancar capas y ir yendo a las exteriores, a las más lejanas, a donde está la mayor parte de la población que nunca nos oye, que no nos reconoce, que piensa que estamos locos, como mínimo, de ahí para arriba, y sin embargo es esencial que esta gente tenga una información sobre todas estas cuestiones. Hay un ejemplo que utilizo cuando hay gente que todo esto le suena raro, le habla de la naturaleza, y que no es mía, que está cogido de un libro, pero vosotros imaginaos que estáis en el aeropuerto, vais a subir a un avión para hacer un viaje, cosa que ahora está muy mal visto, por cierto, coger el avión. Acordaros que no hay que coger el avión, pero bueno, si vais a coger el avión, ya están unos cuantos operarios en las salas, en el morro, por arriba y por abajo del avión, quitando remaches, quitando tornillos. ¿Habéis visto que los aviones en sus salas tienen cientos, miles de remaches y de tornillos? Y están quitando remaches. ¿Subiríamos a ese avión? Esa es una pregunta que debemos pensar. Primero, sobre todo, pienso que no. Pero es que en el fondo lo que estamos haciendo con nuestro planeta es exactamente eso. Ahora los remaches son especies. Estamos eliminando especies
en algunas sabiendo las consecuencias, en otras no conociendo exactamente las consecuencias, pero poniendo en riesgo nuestra nave Tierra, poniendo en riesgo nuestra forma de vida por esta labor de extinción de especies. Entonces creo que también es importante pensar en el elemento global, en la parte holística de la biodiversidad. Lo dejo ahí y luego lo retomamos. Vale, evidentemente, como decía antes, los seres humanos somos biodependientes, dependemos de la naturaleza para vivir. Pero no solamente que es que nosotros dependamos de la naturaleza, es que todos los seres vivos dependemos de esta naturaleza. Como os decía antes, es la naturaleza con sus procesos ecológicos la que purifica el agua, la que reduce las inundaciones, o que puede hacerlo si no la destruimos, la que mantiene el ciclo de nutrientes, las que fijan el carbono en la atmósfera. Todos estos procesos que muchas veces no les damos importancia, sin embargo, son esenciales. Por eso tenemos que aprender que somos biodependientes. Quizás, pensando que somos biodependientes, seamos un poquito más humildes y pensemos que podemos hacer algo para evitar esto. Y quizás el día que llevemos esa reflexión a dónde nos vamos de vacaciones, a qué tipo de envases compramos, a qué tipo de partido político votamos, etc., ese día también habremos dado un paso adelante y empezaremos a cambiar. Cuando hablamos de los ecosistemas, la mayor parte de la gente, por ejemplo, si hablamos del ecosistema costero marino, no sé si lo podéis leer desde ahí. Bueno, en la primera columna, en bienes, prácticamente todo el mundo sabe lo que esos ecosistemas nos dan. Nos dan peces, nos da marisco, con ello hacemos harina de pescado para alimentar animales, obtenemos la sal, etc. Pero tenemos que ser cada vez más conscientes que cada uno de estos ecosistemas genera, y esta sería la tercera columna, unos procesos, unos servicios. Personalmente no me gusta nada el término de servicios, porque parece que es la naturaleza la que nos lo da para nosotros. No, la naturaleza los genera porque los necesita y nosotros los aprovechamos. Pero son esos procesos los que para nosotros son tan importantes como el pescado o como el marisco, pero no los vemos. No los compramos, no los vendemos, no nos los comemos. Ahí está, por ejemplo, la capacidad para proporcionar hábitats, para diluir y tratar los desperdicios, para proporcionarnos puertos o rutas de transporte, hábitats para los humanos, nos dan empleo, nos dan la madera, nos fijan el carbono, desarrollan la materia orgánica del suelo. El suelo es algo muy curioso, lo tenemos ahí bajo nuestros pies. Bueno, los agricultores sí le dan una mayor importancia, evidentemente, pero la mayoría de nosotros nos fijamos muy poco en el suelo y en los animales que viven en ese suelo. Y uno de los elementos que pocas veces se conoce, la gente piensa que el suelo está ahí porque está ahí, punto. Pero nosotros estamos destruyendo el suelo, nosotros construimos encima, nosotros hacemos que el suelo sea artificial, esté ocupado por cemento. Pocas veces se piensa de dónde surge el suelo. Bueno, pues resulta que solo 1 centímetro de ese suelo, la naturaleza, que no lo hacemos nosotros, puede tardar hasta 1000 años en generar. Una capita de solo 1 centímetro. La facilidad que tenemos para meter nosotros la maquinaria y levantar el suelo, la facilidad que tenemos para rodear los núcleos urbanos que antes muchas veces estaban rodeados de las huertas y ahora hemos construido todas las urbanizaciones encima, perdiendo el mejor suelo fértil. Eso, por ejemplo, Valencia es un ejemplo perfecto. El suelo es un elemento también muy importante que no nos fijamos.
Por ejemplo, cuando hablamos de los bosques, eliminan contaminantes atmosféricos, mantienen las funciones de la cuenca, la filtración, la purificación del agua, la esterilización del suelo, perdón, estabilización del suelo. Estos elementos, estos servicios o estos procesos son, como decía antes, los que nos mantienen vivos, los que nos dan los elementos básicos que necesitamos para vivir. Y sin embargo, pasan muy desapercibidos. Pero claro, eso es todavía más importante cuando comparamos y ponemos al mismo nivel esos procesos ecosistémicos con los componentes del bienestar. Y aquí es bienestar humano. Hasta qué punto los componentes esenciales del bienestar de cada uno de nosotros dependen directamente de estos procesos. No sé si podéis ver el gráfico, pero por ejemplo aquí lo que hace es identificar, por ejemplo, los procesos de aprovisionamiento, que son los más fáciles de identificar, de alimento, de agua dulce, de madera, de combustible, cómo está directamente relacionado con que nosotros tengamos seguridad personal, acceso seguro a recursos, alimentación y, por ejemplo, con los materiales esenciales pues, para la vida decorosa, por llamarlo de alguna forma, suministros, accesos a bienes. Como por ejemplo los de regulación del clima, regulación de crecidas, regulación de enfermedades, la purificación del agua, está directamente relacionado, está con todo, pero especialmente relacionado, por ejemplo, con mucha fuerza con la salud. O como los culturales, que antes hablábamos de estéticos, espirituales, educacionales, pues tienen también una relación importante con la salud y con las buenas relaciones sociales. Lo que estoy diciendo básicamente es que si nosotros queremos asegurarnos esos bienes, si queremos asegurar esos componentes del bienestar, tenemos que asegurar esos procesos ecológicos, esos procesos que generan los ecosistemas. Lo preocupante es que ya en 2011 en España hizo la evaluación de ecosistemas del milenio, algo que se debería estar realizando constantemente y sin embargo lamentablemente se paró. Y esto ya nos decía que el 45%, es decir, casi la mitad, muy cerca del 50%, de los servicios de los ecosistemas se han degradado, se están usando de forma insostenible. Es decir, que prácticamente la mitad de esos procesos de los que dependemos ya se están degradando. En concreto, señala cómo los servicios de regulación son los que más están sufriendo, más se están degradando. Concretamente que el 87% de estos se hallan en estado crítico o vulnerable. Y también señala que son los ecosistemas acuáticos continentales, los litorales y también los macaronésicos, los que han sufrido mayor deterioro. Es decir, no solamente perdemos las especies, no solamente perdemos los ecosistemas, no solamente estamos perdiendo los procesos ecosistémicos de los cuales necesitamos para vivir, sino que ya estamos poniendo en riesgo por los elementos más básicos. Vale, sí. No sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, sí. Otro de los elementos que os quería destacar es la importancia que en un momento a nivel gubernamental se ha dado al tema de la pérdida de biodiversidad. Porque seguramente la mayor parte de vosotros podéis pensar que, bueno, que hay, digamos, poca atención política a este tema, lo cual es cierto. Sin embargo, en el año, se empezó en el 2000, fue en el 2002, conseguimos, no concretamente nosotros, entre todas las organizaciones, a través del convenio internacional, o sea, el convenio para la diversidad biológica, que se estableciese un objetivo, el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad para el 2010, que además 2010 se declaró el año de la biodiversidad. Evidentemente aquel objetivo no se consiguió
se fracasó, y en 2010 se estableció una nueva meta, una nueva visión con objetivos concretos. Se aprobó un plan estratégico a nivel mundial, un plan europeo para la biodiversidad, o sea, un plan de la Comisión Europea, un plan comunitario. Se elaboró a nivel mundial las metas de Aichi. ¿A alguien le suenan las metas de Aichi? ¿Sabe lo que son? Vale. Suena chino. Son unas metas que establecían que, como una hoja de ruta, de qué medidas debían ir tomando los gobiernos, incluso con plazos, para detener la pérdida de biodiversidad. Creo que tengo algún folleto ahí si luego a alguno le interesa sobre qué son las metas de Aichi. Lamentablemente, esos esfuerzos pues, nuevamente están condenados al fracaso. En el 2015, desde Ecologistas de Acción, hicimos dos informes. Un informe del cumplimiento de las metas de Aichi en España y otro sobre el cumplimiento en España de la Estrategia Europea de Biodiversidad. La conclusión no podía ser más catastrófica. Las administraciones españolas no habían intentado cumplir esos objetivos. Es decir, el jefe de Estado español en aquel momento se comprometió a detener la biodiversidad para el 2020, porque había una presión mundial para frenar esta sexta extinción. Pero luego llegó a su país y se olvidó al día siguiente de lo que era. Esto era también uno de los temas que hablamos en muchas reuniones con el Ministerio, pero que nunca han tomado medidas en serio. Hoy en día, aunque todavía no estamos en 2020, de Ecologistas ya hemos adelantado que se va a fracasar en este objetivo. Evidentemente no se va a detener la pérdida de biodiversidad y se ha empezado otra vez a nivel mundial a hablar sobre la creación de una nueva meta con nuevos objetivos para 2030, que están incorporadas, de alguna forma coordinadas con la Agenda 2030, son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos objetivos lo que establecen son objetivos de lucha contra la pobreza, objetivos contra la desigualdad social. Bueno, pues allí hay un informe, que no lo hemos hecho nosotros, pero que dice que en 2030 no se podrán cumplir estos objetivos de desarrollo del milenio si antes no se consigue detener la pérdida de biodiversidad. Porque a nivel mundial son muchos de estos aspectos dependen también de la biodiversidad. Lo cual resulta bastante preocupante. Por cierto, este cuadradito abajo a la derecha, con la Agenda 2030, le veréis a Pedro Sánchez y a varios de sus ministros con un pin muy bonito, esto pero redondo, precioso, que lo ha llevado a un montón de reuniones. Solo eso, el pin. El resto se ha quedado en la cartera. Esto lo he resumido mucho, los intento visibilizar. Perdón, tengo la garganta. Sí. A nivel mundial, los jefes de Estado y en la propia Unión Europea, después de analizar todos los estudios científicos, llegaron a la conclusión que era imprescindible detener la pérdida de biodiversidad. Porque en esos estudios, en esos informes, sí que quedó bastante claro nuestra dependencia de ellos para vivir y sobre todo de nuestra economía, hasta qué punto dependía de ello. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que lamentablemente ninguno de los partidos políticos mayoritarios, o al menos los que han tenido posibilidad de gobierno o han gobernado hasta ahora, ha tenido absolutamente ningún interés en este tema. Hace poco el Partido Socialista, igual lo recordáis, sacó un documento de 373 medidas para un pacto con Podemos, ese pacto que nunca ha existido. ¿Podéis creer que en ese documento ni se hablaba de que habían firmado un objetivo de detener la pérdida de biodiversidad para el 2020 y que no había ni una medida específica para lograr ese objetivo? El problema es especialmente grave.
La verdad que llevamos muchos años haciendo muchas cosas mal en nuestro país. Las administraciones españolas, sobre todo, y hay que reconocer que dentro de las administraciones hay muchos técnicos que creen en este tema y que les gustaría tomar medidas, se ha centrado demasiado la protección de la biodiversidad en la política de especies y de espacios naturales. En los últimos años, especialmente desde 1989, las estadísticas de declaración de espacios protegidos han crecido constantemente, de forma curiosa. Es un éxito de las organizaciones ecologistas también en parte y de la administración, el gran número de espacios protegidos que se ha declarado. Y resulta muy curioso que con la misma velocidad que se han declarado espacios protegidos, la biodiversidad se ha ido reduciendo. Es decir, los espacios protegidos, por cómo lo estamos haciendo, porque en buena medida están en el papel más que en el terreno, porque no hay documentos de gestión que se apliquen realmente y que sean buenos, porque el esfuerzo se ha centrado mucho en los vertebrados, olvidándose, por ejemplo, de los invertebrados, y dentro de los vertebrados en aves y en mamíferos especialmente. El caso es que estas políticas están fracasando. Han jugado un papel importante. Por ejemplo, en nuestro país se ha conseguido que algunas especies hayan mejorado, bueno, 4 especies sobre todo, estamos hablando del lince ibérico, del oso pardo, del águila imperial, pero la realidad es que estas especies, siendo importantes, y yo soy el primero que dediqué bastantes años a trabajar con estas especies, no han jugado el papel necesario de especies bandera, en el sentido de que teóricamente nosotros creíamos que conservando el lince íbamos a conservar su hábitat, y conservando el hábitat del lince íbamos a conservar al resto de especies existentes en el ecosistema mediterráneo. Pero esto no ha sido así. Los espacios protegidos, que han jugado un papel impositivo en ciertas cosas, pero tampoco han sido eficaces para detener la pérdida de biodiversidad. Desde luego, el modelo económico no solamente no ha sido más flexible, se ha endurecido. La crisis económica ha jugado un papel muy importante para que los temas ambientales hayan ido perdiendo peso. Hace unos años la mayoría de las administraciones contaban con consejerías de medio ambiente. Hoy en día, con suerte, están con agricultura o están con otra. Los propios medios de comunicación, algunos recordaréis que en los años 80 tenían suplementos específicos de ecología o de medio ambiente. Eso ha desaparecido. Ha habido un retroceso, en buena medida, usando como excusa la crisis económica, pero ha habido un retroceso en los temas ambientales importantes en estos años. Y por otro lado, la sociedad ha continuado ha intensificado esa desconexión con la naturaleza, esa vida de espaldas a la naturaleza, el desprecio a la naturaleza, el tirar antes lo hablábamos, la bolsa de basura en el sitio más cercano que hay, aunque hay un contenedor 50 metros más adelante. Nos hemos hecho muy cómodos todos, y la comodidad es uno de los mayores peligros que podemos tener. En el sillón, en el sofá de casa se está muy bien, pero evidentemente si no somos capaces de salir a la calle. El cambio climático, que como digo, hemos estado muchos años advirtiendo del cambio climático, ahora mismo incluso está jugando un papel negativo, está haciendo sombra a otros temas. A nivel político parece que en la agenda gubernamental solamente cabe un tema, que es el cambio climático. Que no olvidemos que también incluso hay empresas que les están beneficiando y están jugando con el tema del cambio climático. Involuntariamente, evidentemente, el cambio climático está evitando que la conservación de la biodiversidad tenga el protagonismo y tenga, sobre todo protagonismo me refiero al nivel de toma de medidas en nuestra administración. Y hay muchas medidas que son muy baratas,
y simplemente tenemos que copiar a países vecinos. Por ejemplo, en Holanda, para luchar contra los insectos, han puesto una medida muy sencilla, y es, encima de todas las paradas de autobús, han puesto un techo verde con vegetación y han generado unas islas, han generado unos pequeños paraísos para los insectos, incluso dentro de la ciudad. También están volviendo a recuperarse los setos, que jugaban un papel muy importante. Es decir, incluso en nuestro entorno más inmediato hay avances que aquí no se están copiando, no se están aprovechando. Y de alguna forma pues todos somos responsables de ello, evidentemente, aunque algunos más que otros. La buena noticia de todo esto es que tenemos pues todavía tiempo, que podemos cambiar esta situación. En Pekín, en 2020, se tiene que tomar a nivel mundial la decisión de qué acuerdo, qué medidas se toman para retomar, para intentar lograr esta vez detener la pérdida de biodiversidad. Pero el problema es que para que ese acuerdo se cumpla, tenemos que movilizarnos, tenemos que salir a la calle, tenemos que reivindicar ante nuestras administraciones cercanas y lejanas que esta situación es totalmente insostenible, porque estamos jugando, y podríamos hacer ahí el mitin clásico de que estamos jugando con la vida de nuestros hijos, la de nuestros nietos, pero es que es verdad, pero es que esto es totalmente realista. Hoy en día hay afortunadamente una movilización de jóvenes con el cambio climático que hay que apoyar, que hay que potenciar, pero que también hay que incorporar, y mucha gente cada vez más lo está haciendo, incorporar la parte de biodiversidad dentro del dilema. Hablamos mucho y apoyamos la emergencia climática, pero en realidad estamos en una emergencia ecológica. Una emergencia ecológica donde está el cambio climático, donde está la pérdida de biodiversidad, donde está el consumismo, donde están los recursos, o sea, los límites que se están generando ya en ciertos recursos. Es una crisis, es una emergencia bastante más global que el cambio climático. Pero estas movilizaciones, por supuesto, son importantes y tenemos que apoyarlas. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes que nuestros gobernantes, nuestras administraciones, nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades autónomas, por sí solas no van a hacerlo, no van a tomar medidas. Es muy triste, incluso con formaciones políticas más nuevas, que están incorporando algo más el discurso, tienen otras prioridades, también se puede entender, nuestro país tiene ahora mismo muchas necesidades a nivel social, etc. Pero si no conseguimos poner la biodiversidad en la agenda política, si no conseguimos convencer a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de partida, a los compañeros de trabajo, de que la biodiversidad es un elemento esencial para nuestra vida y que sin ella no tenemos dónde ir, si no conseguimos llevar a la realidad el tema de que no estamos salvando el planeta. O sea, el planeta no va a desaparecer. A veces utilizamos el lema del planeta, pero el planeta no va a desaparecer. Y de hecho las especies no van a desaparecer. Para cada una de esas extinciones que hemos hablado antes, las grandes extinciones, a posteriori ha habido un proceso de creación de miles de especies. Lo que pasa es que han tardado, eso sí, cientos y miles de años. Bueno, si tenemos paciencia, cientos y miles de años podría ser una solución. El problema es que una de las especies que se va a extinguir es la nuestra. El problema es que ya no hablamos de salvar a las hormigas. El problema es que había una pegatina hace años que era algo así como salva el planeta por egoísmo. Bueno, pues tenemos que empezar a actuar también muchas veces por egoísmo y poner este elemento, esta necesidad de conservar la biodiversidad en primer lugar o en alguno de los primeros lugares. Yo, para terminar, bueno, hay un proverbio que a mí me gusta mucho, este de no se corta una flor sin que se estremezca una estrella.
A mí me gustaría que algún día ese proverbio sea diferente y diga, no se corta una flor sin que 1 millón de personas se estremezcan. Porque somos nosotros, las estrellas se pueden estremecer, eso está muy bien, pero somos nosotros los que nos tenemos que estremecer de lo que estamos haciendo y de lo que tenemos que conseguir que se deje de hacer. Y si tenéis preguntas, adelante, no quiero contar más rollo. Yo, si la alternativa que la apoyo es que tenemos que salir a la calle, es lamentable. Que tengamos que llegar ahí es lamentable, pero mucho. O sea, no hay... Los intereses les pueden a nuestros representantes, yo no sé en qué estarán pensando, pero desde luego, ni, como dices tú, por egoísmo, salvemos el planeta, no es su lema. Mira, a mí me recuerda esto a las movilizaciones de los pensionistas. Yo soy de Donosti, del País Vasco, sobre todo allí en Bilbao. Están teniendo una capacidad de movilización y la verdad es que da mucha pena ver a personas de 80 años que están reclamando las pensiones, personas que han jugado ya su vida, que han hecho todo lo que han podido, que han criado a sus hijos, que han trabajado durante 30 o 40 años. Una de las grandes novedades en ese sentido es que ahora la juventud sea la que se movilice, pero mientras que nos quede un poquito de energía para levantarnos y salir a la calle, vamos a tener que hacerlo. Nosotros nos podemos movilizar ya fundamentalmente por los hijos y por los nietos, que son los que más lo van a sufrir o los que podrían no sufrirlo. ¿Es lamentable tener que salir a la calle y movilizarse? Sí, pero es que no hay otra alternativa. El problema es que no hay otra alternativa. Podríamos cambiar a todos los políticos que tenemos y mandarlos a su casa, pero eso es bastante más difícil, eso va un poquito más complicado que salir a la calle y movilizarse. Y podemos quedarnos en casa, mirar la tele, atontarnos durante horas y llorar. Eso es una buena solución también, para llorar. Pero bueno, debe ser que los que estamos en un movimiento ecologista somos guerreros y lo de quedarnos en casa y llorar no nos gusta. Sí. Hay que movilizarse, es lamentable, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay que hacerlo, no hay otra. Y aún así no tenemos ninguna seguridad de éxito, pero si no lo hacemos tenemos la seguridad de fracaso. Con lo cual...